pueden enviar el parcial. Entonces, ya vimos que los sistemas de clasificación, básicamente, los que nos interesan son dos, ¿cierto? El sistema de clasificación de la ASTO y el sistema de clasificación de la USC. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Sí, claro. Y sabemos que para clasificar los suelos necesitamos la granulometría y los límites, ¿cierto? Esos son los parámetros que necesitamos para clasificar un suelo, granulometría y límites, o análisis granulométrico. Y que adicionalmente para la USC necesitamos la carta De Casagrande. La carta de Casagrande, ¿cierto? Ya vamos a ver qué es la carta de Casagrande para aquellos que no la conocen. Y del sistema el sistema de la ASTO, específicamente, se emplea vías, carreteras, puertos, vía férrea, ¿cierto? La USC, el sistema de la USC es este sistema de clasificación para obras de ingeniería civil en general. Aquí al lado también escribe, en la parte negra. ¿Qué tipo de obras? Muros en tierra, cimentación de edificaciones, presas de tierra, y aquí ojo con esto, ¿no? Cimentaciones de puentes. Aunque un puente hace parte de una obra de infraestructura vial, la cimentación del puente, tenemos que, para mirar el tipo de suelo, necesitamos saber, es con el sistema unificado para la clasificación de suelos. ¿Está claro hasta ahí? Sí, claro, profe. Señor. Que no tenga claro, levante la mano o grite, ¿cierto? Entonces tenemos esos dos sistemas. Vamos a ver en qué se basa cada uno de los sistemas. Entonces borremos. Esa información se está grabando y yo se las voy a compartir. ¡Habla, zorra! La gente que lo hubiera. Quiera apaguen los micrófonos y el que necesite hablar o el que se quede atrasado, no entienda algo. Ingeniero, a mí eso que me traba mucho, yo no estoy pudiendo entender nada. María Fernanda, yo voy a enviar la grabación. Yo envío el link de la grabación, no te preocupes. ¿Correcto? No se trata de entender, yo envío el link de la grabación. ¿Sí me entendió? Por favor, alguien que le escriba a María Fernanda que yo voy a enviar el link de la grabación para que no se estrese. No, fue. No De se pronto agarra estrese. machete por ahí a alguien. María Fernanda, si quiere apaga el video a ver si se aumenta la velocidad un poquito. Apaga el video, solamente deja audio. De pronto se mejora un poquito la recepción. El profesor envía correcto, escríbanle ahí a María Fernanda. Entonces, el sistema de la clasificación de la ASTO, ya supimos para qué se emplea, ¿no? Entonces, cuando hablamos de clasificación de suelos, clasificar un suelo. ¿Qué es clasificar un suelo? Es agrupar los suelos por
sus propiedades físicas y mecánicas, ¿cierto? Es agrupar, es agrupar. No es decir, este suelo es de tal tipo, no, es agrupar por las características. ¿Cuáles características? La gradación, los límites y el índice de plasticidad. En eso consiste clasificar un suelo por cualquiera de los dos métodos. Entonces, clasificar un suelo es agrupar los suelos por sus propiedades físicas y mecánicas. O sea, gradación, no me pregunten qué escribir porque yo no entiendo lo que escribo, ¿no? Gradación, límites e índice de plasticidad. Vamos bien hasta ahí, nos vamos haciendo una introducción para poder entrar a lo que es una clasificación de suelos. Profe, gradación, límites y qué? Yo les envío el video ahí queda e índice de plasticidad. Ahí yo les envío la grabación para que la vuelvan a repetir. ¿Cierto? Entonces, para el sistema unificado, perdón, para el sistema AASTO, que es el de vías, AASTO, vías, carreteras, vías férreas, ¿cierto? Necesitamos, vuelvo, repito, granulometría, límites y aparte el índice de grupo, ¿cierto? El índice de grupo para poder matizar las propiedades. Cuando hablamos de índice de grupo son las características específicas que él me va a dar. Entonces, cuando vayamos a clasificar que el sistema de la ASTO es American Association System Highway Transportation Office, es el sistema de transportes de la clasificación para las vías americanas, etcétera, etcétera. ¿Sí? American Association System Highway Transportation Office, es el sistema americano para la clasificación de los transportes de suelos. Es un sistema americano, como se dijo, en 1929. Ambos, la necesidad de clasificar un suelo surgió por la guerra, ¿cierto? Por las guerras. La guerra fue la necesidad que se dio para nosotros poder clasificar los suelos. ¿Por qué? Porque había que transportar la gente, había que transportar armas, había que transportar alimentos. Entonces, por eso fue que se dio este sistema. Bueno, ya salieron 6, ¿no? Eran 38, estamos en 32, bueno, no importa. El índice de grupo, ¿en qué consiste? O sea, es determinar, ojo con el índice de grupo, es determinar o matizar las propiedades del suelo. Cuando hablamos del sistema ASTO, es agrupar los suelos desde la A1, A2, A3, hasta la A7, ¿cierto? Aquí viene A7, sí. A1A, A1B, el A2 solo, el A3 solo, el A7, el A7.5 y el A7.6, ¿cierto? Esos son los grupos en los que se clasifica un suelo. ¿Qué me dice en la parte superior? ¿Qué me dice? No me escriban por el WhatsApp y por acá porque me vuelven locos. Si van a escribir, escriban por el chat de aquí de la clase. ¿Alguien me puede dar la contraseña de la reunión? Vale, compartan la contraseña, háganme el favor, la contraseña o el... Sí, aquí por la clase. Entonces, el paso a paso no lo vamos a hacer, no se los voy a dar porque es mucha carreta. Entonces yo les voy a explicar cómo se clasifica directamente. Entonces, para hallar el índice de grupo necesitamos el valor F. F es el porcentaje que pasa por el tamiz 200. Tenemos que tener especial atención con los paréntesis, ¿no? Mira, acá hay un corchete, aquí hay paréntesis, aquí hay un signo, ley asociativa, y acá hay paréntesis para poder resolver, ¿cierto? WL
ya sabemos que es el límite líquido, y P es el índice. De plasticidad. Ya, con eso hallamos el índice de grupo. Para valores de índice de grupo, valores de índice de grupo menores e iguales a 0, se toma el valor como 0. Ejemplo, me dio menos 1,2. Entonces tengo el índice de grupo, ¿cuánto es? 0, Es igual a 0, ¿cierto? claro. Es igual a 0. Para los otros valores me dio, exacto, por decir algo, 4,3. ¿El índice de grupo cuál sería? Se expresa 4,3. en números enteros. Se expresa en números enteros. Si el índice de grupo me dio 4,5, el valor, el índice de grupo, 5. ¿Está claro? Se expresa en números enteros. Si alguno tiene dudas, levante la mano o Profe, que los demás apaguen el micrófono porque es que no se escucha, digamos, lo último no le entendí nada. Sí, por favor, ahora que todos apaguen apaguen el el micrófono. Que todos apaguen los micrófonos y cuando vayan a hablar, pues lo enciendan. Y puede volver a explicar los valores de índice de grupo, es que eso no se escuchó, profe, qué pena. vuelvo y explico. Ojo. Entonces, para valores de índice de grupo menores o iguales a 0 o negativos, o sea, valores negativos, el índice de grupo toma un valor de 0. ¿Está claro? Ajá. Para valores de índice de grupo con cifras decimales se aplica la regla de aproximación del 0,5. O sea que si el índice de grupo me da 4,3, el valor es 4. Si el índice de grupo me dio 4,5, el valor es 5. Si el índice de grupo me dio 16,8, sería 17, ¿cierto? Y se coloca dentro de un paréntesis. ¿Está claro? Sí, claro, profe. Si alguno no entiende, pues entonces ahí Se aproxima. se aproxima, exacto. Entonces continuemos. Eso con lo que respecta a la clasificación de la ASTO, ¿cierto? Entonces a mí me interesa más que la historia, y quién lo hizo, cómo se formó, es que sepan en qué consiste y para qué se aplica. Sus aplicaciones, vías, carreteras, vías férreas, puentes, etcétera, este sistema de clasificación. Necesitamos granulometría, límites y determinar el índice de grupo con el índice de plasticidad. Entonces, continuemos. Esto es pura cháchara. Solamente yo les paso esto. Entonces, lo que les decía inicialmente, el índice, el sistema ASTO me clasifica los suelos, y mirémoslo aquí muy importante. El patrón de clasificación es, aquí colóquenle por favor en la tabla que todos tienen. Colocan aquí tamiz 200, tamiz 200, háganlo para que no se equivoquen. Aquí coloquen tamiz 10, aquí coloquen tamiz ¿qué? Tamiz 40. Y aquí coloquen tamiz 200 para que ustedes no se equivoquen. Entonces, ¿el sistema en qué consiste? El sistema consiste en dos grupos de suelos. Suelos finos y suelos gruesos, ¿cierto? Consisten en Sí, suelos claro. finos y suelos gruesos. Entonces, ¿qué me dice? Que suelo fino, ¿cuál es? Cuando el porcentaje que pasa, suelo fino, dice que porcentaje que pasa por el tamiz 200 es mayor a el 35% de suelo fino. Si cumple esa condición, es suelo fino. Y suelos granulares, cuando el porcentaje que pasa por el tamiz 200 es menor o igual a 35, es un suelo granular. Esa es la clasificación, cómo se clasifica. Si a mí me dice que el porcentaje que pasa por el tamiz 200 es 62, ¿qué tipo de suelo es? Fino. Es un suelo fino, efectivamente, ¿cierto? Es un suelo fino porque es mayor
de 35. Entonces, en ese caso, yo tendría que utilizar esta parte de la tabla nada más, ¿cierto? Para suelos finos. Si me da esa condición, trabajo esa parte de la tabla. Y si me da la condición que el porcentaje que pasa por el tamiz 200 es 18, ¿qué tipo de suelo es? Grueso. Es un grueso. Entonces voy a trabajar con esta parte de la tabla. Entonces ya queda claro que los suelos gruesos son A1, A1A, A1B, A3 o A2. Esos son suelos gruesos. O sea que si yo les digo, seleccione un suelo grueso y les doy el valor, ustedes ya saben que es A1, A2 o A3. Y para eso van a tener la tabla como una herramienta, ¿cierto? La tabla y todo, la copia, todo lo que tengan a la mano. Y los suelos finos van a estar A4, A5, A6, A7,5 y A7,6. Esos son los suelos finos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Y la 7? Sí, es que la 7 se divide en A7,5 y A7,6. Ok. Mírenlo, ahí lo pueden ver. ¿Sí ven? El A7 se divide en A7,5 y A7,6. Mírenlo ahí. Ingeniero, ¿y por qué? O sea, ¿por qué se divide en dos y de pronto el A4 y el A5 y el A6 no? Porque así lo estableció el ejército de Estados Unidos. Así el sistema, la ACTO lo estableció ahí. Eso lo estableció así por eso, ¿cierto? Nosotros, por eso le digo, la mecánica de suelos no para ahí. Ustedes se pueden inventar un sistema, patentarlo, que es igualmente válido, ¿no? O sea, ¿por qué esas 7? ¿Por qué lo dividió? Porque así lo decidieron ellos. ¿Por qué el A2 lo dividió en estos? Porque así lo decidieron ellos, así lo agruparon. Como le digo, es una agrupación de suelos por las características. Quedan 10 minutos. Cuando se corte, volvemos a ingresar. ¿Perfecto? Listo, profe. Listo. ¿Quedó clara la pregunta de John? Creo que era que me estaba preguntando eso. Sí, es Sí, señor. difícil responderle. Sí, Me señor. tocaría ir allá y mirar la historia. Por eso a mí no me interesa la historia. Así es que se agrupan los suelos. Así fue que los agrupó el sistema. Entonces, vamos, sigamos. Este no. Bueno, sí, pero vamos. ¿Cierto? Entonces, ojo, si el suelo salió que era un suelo grueso, ¿cierto? Si el suelo me salió que el porcentaje que pasa por el tamiz 200 es menor a 35, para yo poder definir que sea un suelo grueso, yo tengo que empezar de acá hacia acá, de izquierda a derecha. Yo empiezo a descartar de izquierda a derecha y empiezo a descartar por columna, ¿cierto? Primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? 4, 5, 6 y 7. Ese es el procedimiento que voy a seguir. Cuando hagamos el ejemplo, lo vamos a ver. Entonces, me explico para que me entiendan. Para que un suelo sea un A1B, perdón, mejor dicho, empecemos con eso. Para que un suelo sea A1A, ojo, vuelvo y lo repito para que no me cometan ese error. Ustedes no me pueden decir que el suelo es una 7, ni me pueden decir que el suelo es una 2, ni me pueden decir que el suelo es A1. El suelo tiene que ser A7,5 o A7,6. O tiene que ser A2,4, A2,5, A2,6 o A2,7. O tiene que ser A1A o A1B. Pero el suelo no puede ser un A1 ni un A2. Tiene que cumplir con esto, ¿cierto? Tiene que ser cualquiera de esos. Entonces, para que el suelo sea A1A, yo tengo que agarrar desde aquí, que cumpla con esta condición, cumpla con esta, cumpla con esta, cumpla con esta. Si cumple las 1, 2, 3, 4 condiciones, el suelo es A1A. Si el suelo no cumple, que el índice, si el suelo tiene me cumple con la primera, segunda, tercera, pero me dice que el índice de plasticidad es 8, entonces ya no es A1A. Pasamos para el siguiente. O sea, yo tengo que, si de primeras, si el suelo me cumple que es menor que el tamiz 200, porcentaje que pasa por el tamiz 10 es menor que 50, bien. Si me dice que el porcentaje que pasa por el tamiz 40 es 35, ¿cierto? Ya no cumple, o sea, no es A1. Me voy para
me voy para la siguiente columna. Entonces, digamos, ese es el procedimiento. Continuemos para poder seguir avanzando con el ejercicio. ¿Está claro? Sí. Sistema unificado para la clasificación de United System Classification Soil, ¿no? El sistema unificado para la clasificación de suelos. Ya casi se va a apagar 10 preguntas de chat, ¿por qué? Porque si quiere cuando me hagan una pregunta que sea relevante, me preguntan, o sea, me llaman, o sea, me hablan para poder poner atención más, el profesor envía el link de la grabación, sí, gracias, dale, profe, ¿nos puede compartir el PDF? Por supuesto, yo les voy a subir toda la información, por supuesto, yo les voy a subir toda la información. Ahora van a tener más información que la que iban a tener ustedes antes. ¿Para qué? Para que puedan estar armados. Igualmente yo les di una página, ¿cierto? Una página que se llamaba ¿cómo? Laula. Mi, Ah, no, mi Laula. Milaula, Milaula. Milaula no. Milaula no, Milaula, ¿no? ¿Alguno dijo? Mi Laula, ¿no? No, Milaula. se llama suelos.milaulas. Milaulas.com. Búsquenlo así que ahí ya aparece, ¿cierto? No es Milaula. Profe, primero va suelos. Va Bueno, sí, suelos.milaulas. correcto, ya yo se las di. Correcto, ¿cierto? El sistema unificado de la clasificación de suelos también fue debido a la necesidad de la guerra. ¿Para qué? Porque las vías estaban en mal estado y necesitaban hacerle mejoramiento, entonces agruparon los suelos por esas características, ¿cierto? Hubo que hacer puentes, hubo que hacer muchas obras, diques, muros de contención, muros en tierra, etcétera, etcétera. Entonces, con eso surgió este sistema. Este sistema de clasificación de suelos me agrupa también los suelos, pero ahora vamos a utilizar índices y subíndices, ¿cierto? El suelo puede ser G, S, M, C y orgánico, ¿cierto? Grava, eso está en el arena, limo, arcilla y orgánico. Esos son. Y aparte de eso van a tener unos índices y unos subíndices. O sea que yo voy a decir que el suelo es GW, GP, SW, SP, CL, CH, ML, MH y los orgánicos que no me interesan. Dejémoslo hasta ahí. Entonces, un suelo GW que es una grava bien gradada, ¿cierto? El GP es una grava pobremente gradada. El SW que es una arena bien gradada, una arena pobremente gradada. El CL. Apaguen el micrófono porque el chino tiene hambre. Esto es arcilla de baja plasticidad. Aquí, arcilla de alta plasticidad. Aquí lo mismo. Limo de alta plasticidad. Perdón, limo de baja plasticidad. El ML, limo de baja, ¿no? ¿Por qué baja? ¿Qué me dice? ¿Cómo? ¿Por qué es baja plasticidad el ML? Porque él es de la palabra low, ¿cierto? Low, que significa bajo en inglés. Y high, alto. No de altura, sino de dureza. Entonces, esa es la clasificación. ¿Está claro? Sí, señor. Vemos nuevamente. ¿Qué hora es? Vamos midiendo el tiempo porque, bueno, voy bien, voy mejor. Esta clase me salió mejor que la anterior porque estoy siendo más metódico. La anterior cada clase va a ser mejor. La idea es que entiendan. Yo creo que estoy explicando mejor que cuando explicaba en el tablero, ¿cierto? Por las herramientas que estoy aplicando. Sí.
Igualmente a ustedes les va a quedar todo, ¿no? Ojalá. Ingeniero, este video también lo sube al YouTube, ¿cierto? Ojalá que les quede el conocimiento. Bueno, sigamos. Entonces ya sabemos que para clasificar un suelo por este sistema necesitamos la granulometría o la gradación, que es lo mismo, los límites, ¿cierto? Y fuera de eso, necesitamos la carta de Casagrande, la carta de Casagrande. Con estos tres, y la carta de Casagrande, ¿qué lleva? La carta de Casagrande lleva el límite líquido versus el índice de plasticidad y divide el suelo en una serie de zonas que ya lo vamos a ver qué es, ¿cierto? Entonces, con esos tres clasificamos un suelo, agrupamos un suelo por sus características. ¿Qué pasa, ingeniero? ¿El límite líquido y qué más? El límite líquido, El límite índice de líquido y qué más fue lo que plasticidad, dijo de la... el índice de Casa grande. plasticidad y límite líquido. Ujú. Índice de plasticidad Listo. y límite Vale. líquido. ¿Correcto? Ok, gracias. Correcto, Correcto, digo correcto. correcto. Entonces, acá nos vamos a dar cuenta, bueno, se apagó esta vaina, no, todavía no se acaba. ¿Cuánto queda de la reunión? 1 minuto, dicen. No se Bueno, apague, bueno. volvemos a ingresar. Vamos a observar que cuando estemos clasificando por este sistema,